Hemos estado compartiendo acerca de el discípulo según Jesús. Y es que en muchas ocasiones escuchamos acerca de que debemos de ser discípulos o hacer discípulos. Y entonces escuchamos aquí y allá, y yo sé que no es algo nuevo para nosotros. Pero entonces, hace 2 domingos nos preguntábamos o compartía con ustedes de que debemos de reconocer primeramente quién es el que nos llama. Y decíamos que el que nos llama es Jesucristo. Que entonces realmente el llamado no es de la iglesia, Génesis, no es del pastor, no es de los líderes, es el Señor Jesucristo quien llamó a aquellos pescadores que estaban ahí limpiando sus redes y les dijo: venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Y el domingo pasado, espero que usted recuerde y que esta palabra haya quedado en su corazón, nos preguntábamos, bueno, si ustedes me preguntan a mí cómo debe ser un estudiante modelo, pues yo les puedo decir, porque actualmente estoy enseñando y esas cosas. Pero para saber cómo debe ser un discípulo de Jesús, entonces decíamos que necesitamos preguntarle a Jesús mismo, que Él nos diga cómo es que sus discípulos deben de ser, cuáles son algunas de las características que sus discípulos deben de tener. Y el domingo pasado hablábamos de una, y decíamos de que el discípulo, una característica distintiva del discípulo de Jesús, es de que ama a Jesús con todo su corazón. Lo ama por sobre todas las cosas. Decíamos que Jesús decía: si no me aman a mí más que a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposo, esposa, a todos sus familiares, si ustedes no me aman a mí más que a ellos, entonces no son dignos de ser mis discípulos. Y son palabras fuertes, son palabras a veces un poco difíciles de entender. Veíamos 2 pasajes y decíamos, uno decía: si no aborrece a su hermano, a su hermana, a su padre, decíamos, ¿cómo es posible? ¿Será que el Señor nos está mandando a aborrecer a nuestros padres? Nos está mandando a aborrecer a nuestras esposas, y nadie dijo amén. Gracias a Dios que nadie dijo amén, ¿verdad? En ese momento. Pero decíamos, no, lo que sabemos es de que cuando comparamos el amor que debemos de sentir hacia nuestro Señor comparado con el amor que sentimos hacia nuestros familiares, pareciera que es odio lo que sentimos hacia ellos. Y es que realmente esto de seguir a Jesús es cosa seria. ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy nos faltan 2 más. El día de hoy vamos a ver una más. El domingo vamos a ver la última. Y hay muchas más, pero solamente quiero compartir 3. Y vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 9. A lo mejor usted está pensando, y yo estoy seguro que alguno de ustedes a lo mejor le está pasando esto por la mente, y dice: bueno, pero ¿por qué el pastor está muy insistente con eso de hacer discípulos? ¿Por qué el pastor está, pero dale, y dale, y dale, y dale, y otra vez, y dale, y dale? ¿Cuántos dicen amén? No se hagan. Bueno, número 1 es de que realmente ese es el plan de Jesús. Es de que ese es el plan maestro, es el plan de Jesucristo, de que nosotros entendamos lo que significa ser un discípulo de Él. Número 2 es de que yo siento una urgencia en este momento. Las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor no solamente por casualidad. Vamos a ver, pero en Lucas capítulo 9, del versículo 23 en adelante. Las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor no es una casualidad. Yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y mucha gente ha pensado lo mismo, pero creo que el día de hoy tenemos más herramientas, más argumentos para decir que verdaderamente estamos viviendo en los últimos tiempos. La maldad se ha extendido, se ha multiplicado de tal forma, y hay tantas cosas. Y yo no sé usted cómo ve las noticias. Yo realmente no veo los noticieros en la televisión. Estoy suscrito a una de esas aplicaciones y simplemente me llegan alertas de las noticias, pero de las últimas semanas, cada noticia que llega es realmente una tragedia, realmente algo terrible que está pasando. Y el número 3 es de que cuando tú y yo podemos entender lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Cristo, entonces vamos a disfrutar la vida plena en Cristo Jesús. Amén. Por eso la urgencia, por eso estar insistiendo. Ahora, ponga
mírenme por un momento aquí, ahorita vamos a ver esos versículos, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos, digan fuertemente si realmente lo crees, sinceramente lo creíste? ¿Sabes qué, hermano? Yo sí lo creo. ¿Cuántos de los que están aquí verdaderamente quieren ser discípulos de Jesús? Amén. Creo que todos queremos ser discípulos de Jesús. Todos anhelamos ser discípulos de Jesús. Y hablábamos un poquito en la escuela dominical acerca de que cuando nosotros conocemos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y entonces debemos de compartir, y hablábamos de las amistades, de cómo nos podemos juntar con aquellos que sienten lo mismo y podernos motivar a servir al Señor. Y hablábamos un poquito de las relaciones. Y yo creo que todos nosotros disfrutamos cuando tenemos relaciones sinceras. ¿A quién no le gusta? Todos disfrutamos de esas relaciones sinceras, ya sea de amistad o en la familia. Todos anhelamos, porque esas relaciones nos aportan, nos ayudan, nos motivan, nos alientan, nos consuelan, nos ayudan cuando estamos en necesidad. Yo pensaba estas cosas y decía, ¿será que no se nos puede ocurrir que a Jesús también desea genuinos discípulos? ¿O discípulos que sean genuinos? Si nosotros tenemos esa necesidad y queremos esas relaciones y las anhelamos, ¿no será que Jesús también está buscando discípulos que sean verdaderamente genuinos? Y yo creo que sí. Hemos dicho que a Jesús no le impresionaban las multitudes, que a Jesús no seguía mucha gente, pero Él no las impresionaba, las atendía, hacía milagros para satisfacer algunas de sus necesidades, sanaba enfermos. Pues, sin embargo, Él veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, pero Él estaba más interesado en preparar obreros para que fueran esas multitudes. Pero las multitudes seguían a Jesús. Y yo creo que al Señor lo que le impresiona es un corazón sincero. Y yo me preguntaba, ¿cuántos corazones sinceros encontrará el día de hoy, Señor? Ahora sí vamos a Lucas capítulo 9, versículos 23 y 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dices la siguiente palabra? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La salvará. Mucha gente seguía a Jesús por curiosidad, de lejos, porque no quería un compromiso. Pero ¿sabe qué? Algo, pensaba yo en eso, algo hay que tenían todas estas multitudes. Y tenían algo en común. Todas las multitudes que seguían a Jesús tenían algo en común. Querían su propio beneficio. Buscaban su propio beneficio. Es que eso es muy fácil, seguir a Jesús y solamente buscar su propio beneficio. Y del país que yo vengo, yo me imagino que estas prácticas no se hacen en ningún otro país, pero tristemente del país que yo vengo, hay algo durante las campañas electorales que se llevan a cabo, hay algo que se le llama los acarreados. No sé si en sus países, pero en nuestros países se ve mucho. Y entonces un partido que es muy fuerte, lo que hace es que manda, por ejemplo, en alguna manifestación y aquel candidato se va a presentar y entonces mandan autobuses a todos los alrededores, le dicen a la gente, vente porque te vamos a dar tu sándwich, tu torta, tu jugo, y entonces una playera, una gorra y te vienes. Y entonces se viene y se llena eso. Y la gente está ahí gritando por aquel candidato. Y entonces realmente son los acarreados. ¿Por qué? Porque entonces mientras haya un sándwich, un refresco, una gorra o algo, o incluso les prometen. Y bueno, fue un escándalo muy grande en las pasadas elecciones. Algunos de ustedes que estuvieron a lo mejor al pendiente, que escucharon las noticias. Pero eso es muy triste. Sin embargo, pensamos que a Jesús también lo seguían muchos acarreados, porque decía, vente, no sé, ¿qué crees que pasó? Que de 5 panes y 2 peces se multiplicó y todos comimos y hasta me traje para la casa, ¿verdad? Y así que vente, y entonces se venía toda la gente y seguían a Jesús. Y la gente estaba buscando su propio beneficio, su propio beneficio.
Y entonces, tristemente, en nuestras iglesias, o en muchas iglesias en general, hay mucha gente que tiene la misma mentalidad. Mientras sea para mí, mientras me ayude, mientras sea bueno, entonces yo me voy a beneficiar. Según las estadísticas, el crecimiento de las iglesias, mucho de los crecimientos de las iglesias es a través de la transferencia de miembros. Hoy ustedes van de aquí para allá buscando su beneficio. Mas, sin embargo, eran pocos los que seguían a Jesús de corazón. Y el llamado de Jesús, lo que les pedía a sus discípulos, era muy costoso. Era muy costoso. Imagínense usted. Negarse a sí mismo. Es que sabe que hemos diluido el Evangelio. De tal forma que decimos, no, venga, haga una oración, repite esta oración y entonces usted va a ser salvo. Y por siempre. Uy, eternamente, no tiene que preocuparse. Alguien dijo lo siguiente: la salvación a usted y yo no nos cuesta nada, porque le costó al Señor Jesucristo. Pero el discipulado, el seguir a Jesús, el ser un verdadero discípulo, nos cuesta la vida entera. Y si usted puede llevarse eso el día de hoy y lo puede recordar, es que el Señor Jesucristo está diciendo eso. Realmente no hay una oración mágica, es que es una entrega total. Y sí tratamos de guiar a la persona a aceptar a Cristo Jesús, pero mientras esa persona no tenga toda su convicción, toda su entrega y rinda toda su vida, entonces esa persona no ha sido salva, por más oración que haga. Pero cuando esa persona decide y le entrega todo a Jesucristo, y es un proceso, yo creo que es un proceso, porque uno decide empezar a seguir, y entonces el Señor nos muestra un área, nos muestra otra, y empezamos a rendirnos. Pero aquí esta palabra dice, Señor, niéguese a sí mismo. Y yo creo que no es opcional. Yo no creo que es opcional. No, Jesús nos está diciendo, bueno, podría negarse a sí mismo, y bueno, si después quieren pueden tomar su cruz. Fue muy tajante, dice, si ustedes quieren seguirme, quieren venir detrás de mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Porque va en contra de lo que el mundo predica, lo que escuchamos siempre. En este mundo donde vivimos que la superación personal, que usted venga, prepárese, estudie, usted tiene que salir en la vida, y eso no está mal, pero entonces todo gira alrededor de nosotros. Tenemos nuestros planes, nuestros sueños, tenemos todo lo que nosotros pensamos hacer. Pero el negarnos a nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos, ¿qué realmente es lo que significa? Negarnos a nosotros mismos. Yo creo que me gustaría tratar de explicarlo, y creo que es algo muy profundo, pero quiero dar varios ejemplos. Andábamos en Puerto Rico, muy linda la isla, y disfrutamos mucho, y entonces buscando un buen lugar para comer, y me llamó algo la atención, y yo sé que aquí también lo hay en algunos lugares, pero ahí fue donde la última vez donde vi este anuncio. Y decía, no, así en español obviamente, decía, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Oye, de que si yo entro a ese lugar y entonces no le gusto ahí al dueño del restaurante o lo que sea, si traigo sin mangas o una ropa inadecuada, ¿qué me puede decir? Nos reservamos el derecho de admisión. Y en ocasiones tú y yo tratamos de seguir a Jesús y nos reservamos el derecho de admisión. Nos reservamos el derecho de nosotros hacer nuestra voluntad. Mas sin embargo, cuando tú y yo nos negamos, es rendir nuestra voluntad, rendir nuestro derecho, y lo intercambiamos por la voluntad del Señor. Si nos reservamos el derecho, entonces nos va a pasar lo que el Señor Jesús dice en el versículo 24. Léalo conmigo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, todo aquel que se reserve el derecho para sí mismo, va a perder su vida. Pero aquel que la pierda, aquel que lo entrega todo por mi causa, la salvará.
Y el versículo 25 pone el clavo más profundo que dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Cuando tú y yo rendimos al Señor Jesús nuestra vida, rendimos ese derecho, no, escúchame bien, no tenemos el derecho de pecar y disfrutar. No tenemos ya el derecho de pecar y que sea una práctica. No tenemos el derecho de vivir una vida de pecado. Pecamos después de rendir nuestra voluntad al Señor. Podemos pecar, podemos caer en la tentación, mas sin embargo no es nuestro estilo de vida. No estamos buscando el pecado para satisfacer una necesidad legítima a través de una forma ilegítima. Eso es caer en la tentación. No estamos buscando el pecado por placer, sino que en ocasiones somos débiles y podemos caer en la tentación. Pero ya no tenemos ese derecho, sino que el Señor tiene ese derecho. Ese derecho. Es un proceso de rendirnos más y más y más al Señor. Cada área de nuestra vida. Los sueños, nuestros planes. Perseguimos nuestros sueños. Pero alguna vez le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué fue lo que tú pensaste? ¿Qué fue lo que tú soñaste cuando me formaste? ¿Qué fue, Señor? ¿Qué fue lo que tú pensaste cuando tú me formaste en el vientre de mi madre? Y yo creo que hay muchos, escúcheme bien esto, hay muchos sueños que el Señor Jesús, hay muchos sueños que no se cumplen para Jesucristo. Hay muchos sueños que Él soñó de su iglesia que no se cumplen. ¿Por qué? Porque no rendimos todo. Porque no rendimos al Señor completamente en nuestra vida. ¿Qué soñaste, Señor, para mí? El tiempo. Cuando rendimos al Señor nuestra vida, cuando nos negamos a nosotros, entonces nuestro tiempo ahora se convierte en el Señor. Y yo sé que eso es un proceso, pero entonces ya no es opcional. El venir a un lugar a congregarte para adorar no es opcional, es una necesidad que tú tienes. El leer la palabra del Señor, el orar, el estar compartiendo con aquellos que tienen la misma fe, se convierte en una necesidad. ¿Ves? Y empiezas a ver el tiempo como lo ve el Señor Jesucristo. Empiezas a ver que sabes que el tiempo está avanzando y hay gente que tiene que conocer del Señor. Nuestras finanzas, dice, ¿para qué viene este domingo? Nuestras finanzas, entonces nos empezamos a desenamorar del mundo y las cosas materiales ya no tienen el peso que tenían antes, y nos damos cuenta de que todo es suyo. ¿Cuál es el versículo que leíamos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que han habitado, habitan, los que habitarán, todos el Señor. Y entonces tú y yo empezamos a ver las finanzas de una forma distinta. Empezamos a ver los recursos y empezamos a decir, Señor, ¿cómo te puedo bendecir? ¿Cómo puedo, Señor, agradarte? Y entonces es ahí cuando sucede esa transformación y el diezmo, darle al Señor el diezmo no se convierte en una carga, se convierte en una bendición. Y entonces buscamos agradar al Señor en todo. Jesús se vuelve nuestra prioridad. Nuestra relación con Jesús se vuelve tu prioridad. Negarte a ti mismo quiere decir que entonces Jesús se vuelve tu prioridad. Empezamos a sentir con su corazón, empezamos a sentir lo que el Señor siente. Empezamos a ver su plan de redención como parte de nuestro plan, como nuestro plan. Sus sueños se vuelven nuestros sueños. Pero, dijeran ustedes, pero es mucho pedir. Es mucho pedir. No, yo apenas puedo venir el domingo. Es mucho pedir. Es que el que nos está pidiendo es el Rey de Reyes, el Señor Jesús. Realmente, yo quiero decirle lo siguiente. Usted y yo no tenemos una idea de lo que vamos a recibir a cambio. Y no estoy hablando solamente del cielo, de estar en la presencia del Señor, que eso es suficiente.
Pero lo que vamos a recibir usted y yo a cambio, que realmente cuando usted y yo nos negamos a nosotros mismos, nosotros somos los que ganamos, no tenemos absolutamente nada que perder. ¿Qué vamos a perder? ¿Las cosas materiales de este mundo? Oye, hermano, viene un tornado y se lleva todo. ¿Qué vamos a perder? Nuestro tiempo, el tiempo del Señor. ¿Qué vamos a perder? ¿Nuestros años? Decía, estábamos hablando en la escuela dominical acerca de un señor que veía el tiempo, bueno, que hacía planes y que dijo, proyectó que iba a vivir 80 años. Y entonces unos como que dijimos, uy, ya vamos casi a la mitad. Oye, pero entonces el tiempo del Señor. Entonces nosotros empezamos a experimentar. Cuando usted y yo, cuando usted se niega a sí mismo, lo que usted gana, lo que usted recibe a cambio es todo. Todo, absolutamente todo. A Jesús, ¿qué más queremos? Recibimos la relación con Jesús. Experimentamos realmente su amor. Una vida abundante. Cuando el Señor vino para que usted y yo pudiéramos vivir una vida abundante. Y la vida abundante no empieza en el cielo, empieza en esta tierra. Una vida abundante, una vida en la cual usted y yo podemos disfrutar. Pero también creo que entonces el Señor nos viene y nos da un propósito. Y entonces dices tú, bueno, pero ¿por qué tengo esta preocupación por la gente que no conoce de Cristo? ¿Por qué tengo esta carga de discipulado? ¿Por qué, Señor, sería más fácil para mí hoy sentarme solamente y estar escuchando? ¿Por qué? Es que el Señor no te deja. Es que tú realmente has rendido todo al Señor y el Señor te quiere utilizar y te ha dado un propósito. Te ha dado un propósito en tu vida. Yo he escuchado a ustedes, es que no puedo. Y yo les he compartido, es que no puedo tampoco. Yo quisiera oír, qué fácil, simplemente dejo la iglesia y me voy. Pero el Señor me ha dicho, no, todavía no he acabado con ustedes. No he acabado con ustedes. Y Señor, he dicho, Señor, pero o sea, mira, o sea, ¿no crees que es mejor que simplemente yo me haga a un lado? No, usted siga adelante porque tengo un propósito. Y yo creo que el Señor, y yo creo firmemente que no ha acabado su propósito ni en mi vida, ni en la iglesia. Ni en la iglesia. Y entonces el Señor nos da un propósito. Empezamos a hacer las cosas con una cosa que va a tener un impacto eterno. Y la seguridad de que un día vamos a estar con Él. Y había una niña, papá y una niña, que tenía una relación muy linda. Su papá amaba a su hija. Esa hija disfrutaba de esta relación. Y entonces a la hija le gustaban mucho los collares de piedras preciosas. Y un día alguien le regaló un pequeño collar, un collar que parecían unas perlas de fantasía. Y ella lo cuidaba mucho y cada vez que había la oportunidad de ponerse ese collar de perlas, de fantasía o ficticias o de imitación, ella se lo ponía. Y él siempre lo traía con tanto orgullo. Y el papá la veía, y el papá veía que lo disfrutaba. Y esa niña lo quería tanto, tenía una cajita especial en la cual guardaba este collar con tanto cuidado. Prácticamente era su posesión más valiosa. Y un día su padre le dijo, dame ese collar, quiero que tú me lo des a mí. Y la niña dijo, papá, pero ¿cómo te lo voy a dar si es mío? No te lo puedo dar. El papá dijo, está bien. Entonces pasaron los días y la niña tenía ese sentimiento. El papá le volvió a decir, hija, dame ese collar, quiero que tú me lo des. Dame ese collar. Y la niña dice, no, papá, no te lo puedo dar, lo quiero mucho, tengo tanto amor por este collar. Ok, está bien, hija, no te preocupes. Y pasaron los días y ese remordimiento seguía creciendo en el corazón de la niña. Y entonces ella decidió que amaba tanto a su papá y quería obedecerlo. Y quería entregarle. Y un día llegó ante su papá derramando sus lágrimas, llorando, y le dijo, papá, yo sé que tú me has pedido este collar. Aquí está, te lo quiero entregar. Y ella le entregó esa cajita con ese collar de fantasía que parecían perlas. Y entonces el papá, muy contento, le dijo, hija, qué bueno, has tomado una excelente decisión. Y entonces el papá sacó un collar de perlas genuinas y la puso en el cuello de su hija. Le dijo, mi hija, eso es lo que yo quería para ti, eso es lo que yo quería entregarte. Así es nuestra vida. Cuando usted y yo entregamos al Señor nuestra vida, cuando entregamos nuestro ser y nos negamos a nosotros mismos, en lugar de perderlo todo,
recibimos todo, recibimos al Señor, recibimos lo mejor, lo mejor. Pero seguir a Jesucristo como un discípulo genuino no es seguir de lejos, no es buscar nuestro propio beneficio. Mientras yo estaba, cosas de Dios, mientras yo estaba pensando, estaba preparando ese sermón, estaba escuchando un poquito de música cristiana y escuchaba una canción que nunca había escuchado, estaba en inglés, pero decía algo así: Señor, ¿qué harías si yo te encontrara en la calle algún día y tú me dijeras, ven, sígueme? ¿Te seguiría? ¿Realmente dejaría todo y te seguiría a ti? Ese Señor, yo quiero perder mi vida, y cuando yo pierdo mi vida, yo sé que yo estoy ganando, y estoy ganando mucho más. Por último, cuando yo pienso en negarme a mí mismo, cuando pienso realmente en dejarlo todo, realmente decir al Señor, toma, Señor, mi vida, cada una de las áreas, entregarle todo al Señor, entonces me doy cuenta que me falta mucho. Yo sé que el Señor está trabajando en mi vida, pero me pregunto si yo estaría dispuesto a ser encarcelado por el Evangelio. Me pregunto si yo estaría dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesús. Si alguien me pusiera una pistola y me dijera, niega a Jesucristo, niega a Jesucristo, yo quiero creer con todo mi corazón que sí. Yo quiero creer con todo mi corazón que yo lo haría. Mas sin embargo, no me he encontrado en esa situación. Pero hoy en este día hay mucha gente que está en esa situación. Hay gente que está en la cárcel, que es con el simple hecho de decir, ok, está bien, ya no creo en Jesús, renuncio a mi fe en Jesús, abrieron una puerta, una celda, y los dejarían salir. Y ustedes han escuchado, oramos por el pastor Said Abedin, un pastor que nació en Irán, pero él se hizo pastor nacional americano, se nacionalizó y regresó a Irán a predicar la palabra del Señor. Y él fue aprisionado, ya va para 3 años. Y muchas veces, cuando yo tengo un compromiso con el Señor y yo oro todos los días, trato de orar todos los días por este pastor, porque tiene mi edad, tiene 35 años, 34, 35 años. Y todas las noches, cuando yo estoy y me siento en la cama, y me arrodillo a un lado, o me siento a orar, y veo a mi hija, y veo a mi esposa, y yo digo, Señor, yo estoy aquí con ellos, pero el pastor Said, tu siervo, está ahorita en la cárcel, está ahorita en este momento, en este instante, ahorita, a esta hora, usted vea su reloj, a esta hora, él está todavía prisionero en una prisión en Irán. Y yo digo, Señor, ten misericordia. Mas, sin embargo, Dios tiene un propósito, y a través de su vida ha tocado a mucha gente. Yo no sé si él va a perder su vida. Yo estoy seguro que ya la perdió, porque él se ha entregado al Señor Jesucristo. Yo sé, y la recompensa que él le espera va a ser maravillosa. Pero no estamos en ese punto, hermano. Nadie nos está persiguiendo. Aunque la persecución va aumentando en este país, aún usted y yo podemos declarar que somos cristianos. Amén. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviéramos que hacer eso? ¿Estaríamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos al punto de perder nuestra vida aquí? Pues la Biblia, eso es lo que el Señor me dice a mí que quiere, y eso es lo que la Biblia me dice que espera de cada uno de aquellos que deciden seguirle de corazón, que son sus discípulos. Pero decíamos, la recompensa es aún muchísimo mayor. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Vamos a orar, inclinen su rostro, vamos a orar. Ore por un momento al Señor. Dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarnos es un proceso. No es un proceso fácil, pero es un proceso necesario. Y
Esto es entre tú y Dios. Solamente el Señor te ve a ti y me ve a mí, nuestro corazón. Y entonces mi deseo es que el Espíritu Santo que está con nosotros aquí, yo no creo, esté hablando en tu corazón y te diga, ¿sabes qué? Todavía te falta negarte a ti mismo en esta área. Todavía te falta confiarme a mí en esta área. Y tú entregasela al Señor y dile, Señor, sabes que yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que tú me vas a ayudar a hacerlo. Y entonces el Señor te promete que va a estar contigo, que va a ser tu sustento, que cuando tú realmente te niegas y entregas el todo, tú recibes mucho más acá, unas perlas genuinas. Recibes al Señor en tu corazón, recibes al Señor, la presencia que te acompaña. Y mientras cantamos una pequeña estrofa de este canto, tú ora, Señor, y medita con el Señor, habla con el Señor y dile al Señor con todo tu corazón que quieres rendirte en totalidad a Él. Tengo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, buen Señor, en totalidad a ti. Brazos, Cristo, Señor, en tus brazos. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Señor, el Señor te entrego. El Señor te entrego todo mi ser. Quiero negarme mismo. Quiero, Señor, negar mi Padre, entregarte cada una de las áreas de mi vida. Que tú seas, Señor, mi prioridad. Que tú seas, oh Dios, el centro de mi vida. Que tú seas, oh Dios, quien dirija mis pasos. Que tus planes sean mis planes, tus sueños sean mis sueños. Que, Señor, tu preocupación sea mi preocupación. Que, Señor, tu urgencia sea mi urgencia. Y, Señor, yo sé que voy a recibir a cambio tanto, todo, Señor, lo más valioso que podría recibir. Tu presencia, la seguridad, Señor, de una relación contigo, la vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Oh, Señor, te pido, Padre, que bendigas, Señor. Cómo estás en tu lugar, si esta es tu oración, dile de una forma muy dulce, dile, oh Señor, toma mi vida en tus manos. Dile, toma mi vida en tus manos. Oh Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Dile, Señor, tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, Señor, toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Oh, dile, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras.
quieras. Tómame, aquí estoy. Levanta tu mano como una señal de entrega. Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Oh, dile, Señor, aquí estoy. Tómame, Señor. Toma mi vida en tus manos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Nos negamos a nosotros mismos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Oh, cántalo con todo tu corazón una última vez. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Señor, gracias porque creo, Señor, firmemente y fielmente que el día de hoy tú has encontrado corazones dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y te decimos, Señor, con toda sinceridad que tenemos miedo, que tenemos temor, que no sabemos cómo hacerlo, mas sin embargo la decisión es firme de no volver atrás, de rendirnos completamente, de que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, de que, Señor, rendimos todos y cada uno de nuestros derechos, Sí, Señor. y que, Señor, recibimos de ti, Padre, todo. Sí, Jesús. Y preferimos, Señor, tenerte a ti, negarnos a nosotros mismos, perderlo todo y ganarte a ti, Señor. A tratar de, Padre, reservarnos ese derecho de hacer nuestra voluntad y al final perder nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, sus vidas. Tú conoces, Padre Santo, la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, el compromiso. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Aliéntanos, motívanos. Y gracias porque estás con nosotros. Salimos de este lugar bendecidos, sabiendo que tú, Señor, nos amas y que tú, Señor, no has terminado la obra que has empezado en nuestras Señor. vidas. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu santo, dulce y hermoso Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias, desde ahora y para siempre, Señor.